Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, a quienes se van sumando del otro lado de la pantalla. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad en el marco de la Semana de Acceso Abierto que hemos organizado desde la Universidad Nacional de Villa María. Nos acompañan hoy Belén Huaini, Silvia Bertané, Verana Tené, Lila Pagola y Patricia Molina, que a continuación voy a presentar. Comentarles que este panel está pensado desde la posibilidad de reflexionar sobre los recursos educativos abiertos en el marco de esta semana. Y bueno, que tenemos mucha expectativa. Me presento primero, soy Javier Díaz Araujo, soy el secretario académico de la Universidad Nacional de Villa María y voy a actuar como moderador en este panel. Como decía, la idea es que las distintas expositoras nos puedan presentar sus miradas, sus aportes, y luego hacia el final ya poder reflexionar sobre distintas cuestiones que hayan quedado pendientes y las preguntas o comentarios que nos puedan hacer llegar desde la plataforma de YouTube. Así que, sin mucho más, comentarles a nuestras expositoras, agradecerles nuevamente la presencia. Ya estuvimos conversando recién un poquito. Y el orden de exposición que vamos a plantear tiene que ver con, bueno, primero escuchar a Silvia y darle sus 15 minutos. Les voy a comentar rápidamente quién es Silvia. Silvia Bernat Tené es doctora en educación por la UNSAM, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de Loma de Zamora. Se desempeña como decana de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Es profesora del área de educación de la universidad y también de la Universidad de Río Negro en carreras de grado y posgrado. Sus temas de investigación pertenecen al campo de la educación superior, en el área de prácticas de enseñanza, currículum e información docente. Bueno, tiene un extensísimo currículum y trabajos publicados respecto de esos temas. Y en particular, bueno, como decía recién, para mí es un placer poder tenerla con nosotros, habida cuenta de los desafíos que implica la situación que han vivido las universidades en estos últimos 2 años y que nos puedas acompañar, Silvia, para escucharte atentamente y reflexionar con vos. Así que todo tuyo. Gracias, Javier. Bueno, vaya mi agradecimiento a tu persona, a las autoridades de la universidad, a las colegas con las cuales compartimos este espacio. Antes de empezar, voy a compartir una presentación, espero que salga todo bien, ¿sí? Ya estuvimos practicando, así que espero que se vea, que me avisen que se ve para empezar a conversar sobre el tema que nos convoca. ¿Se está viendo la presentación? Ahí entiendo que sí, ya está la presentación. Bueno, bien, el tema, recursos educativos abiertos, perspectivas y debates sobre producción, regulaciones y nuevos escenarios de uso. Digo, yo tomé la última parte de este título para compartir con ustedes algunas reflexiones desde las prácticas de enseñanza. Me gustaría poder presentarles brevemente desde qué lugar son estas reflexiones, ¿no? Desde qué lugar comparto con ustedes estas ideas para enumerar un conjunto básico de desafíos que tenemos en la educación superior. Primero, pensar que lo que tenemos entre manos es un desafío multidimensional. No es una discusión instrumental, no es solo una discusión política, no es solo una discusión académica. Creo que si nos concentramos allí en cada uno de esos términos, recursos educativos abiertos, tendríamos ya para un congreso en sí mismo. Pero para acotar esa discusión, quiero aquí presentar cuáles serían los ejes de este análisis multidimensional, ¿no? Pensar que los desafíos de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, el mundo digital en la formación y puntualmente los recursos educativos abiertos se
instalan en un escenario donde la enseñanza o la discusión sobre la enseñanza ocupa el lugar más conservador de la vida universitaria y de la educación superior, ¿no? Estamos en las universidades ahí coqueteando con la frontera en todos los temas de investigación. Sin embargo, cuando pensamos lo que sucede en las prácticas aulas, son las tradiciones formadoras las que se imponen para pensar las prácticas de enseñanza. Entonces, digo, no es un tema menor hacer un repaso de cuáles son esas concepciones de enseñanza en la educación superior que priman en este escenario en el que se incluye la vida digital. La segunda cuestión de este análisis refiere a las prácticas de aprendizaje de los estudiantes de educación superior. Lo digo en sentido amplio, educación superior a propósito, porque nosotros podríamos establecer alguna diferenciación en cada uno de estos componentes en un comportamiento particular que puede tener en las universidades y en los institutos de educación superior, por cómo es la vida académica, por cómo es la organización del trabajo, por la oferta, por las tradiciones. Digo, hay un conjunto de variables que inciden para pensar que eso se puede diferenciar, pero a los efectos de esta presentación vamos a tomar solo algunas características más relevantes. En torno a esto hay una idea de un aprendizaje ya logrado de este alumno adulto que tiene un conjunto de desafíos cognitivos ya desarrollados suficientes para enfrentarse en los aprendizajes que le promueve o que esperan durante el curso de la formación de la educación superior. Sin embargo, advertimos que no es así, o cuando eso sucede, están mediados por algunos recursos culturales, especialmente el mundo de la tecnología y de prácticas vinculadas, prácticas de aprendizajes vinculadas al uso de los recursos digitales que no son legitimados en las aulas universitarias. Son reconocidos, son aceptados, pero sin embargo, digo, todos sabemos que muchas veces acceden a escuchar videos de YouTube para poder comprender tal o cual concepto. Sin embargo, nuestra propia palabra no está, no nos animamos a dejarla formalizada en videos como si fuera en un eventual reemplazo de las clases teóricas, ¿no? Lo mismo sucede con el conocimiento. En este análisis multidimensional sabemos que la universidad es productora de conocimiento, que en la educación superior el conocimiento es el conocimiento académico que se expresa también a través de la editorialización de las propuestas, es decir, no hablemos desde una mirada purista de la producción de conocimiento, sino también en aquellos medios y aquellos modos en el que el conocimiento y los formatos llegan a la vida de las aulas. Y allí claramente es donde los REA tiene, estos recursos educativos tiene mayor cercanía, ¿no? Un modo, una forma en la que se presenta en la vida en las aulas hasta ahora no presente de manera hegemónica. La otra cuestión es cuál es la voz de la comunidad en la formación universitaria. Digo la comunidad en el sentido amplio, la comunidad, la política institucional en cada una de las universidades, los institutos de educación superior. Digo la comunidad, incluyo a los docentes, incluyo a los estudiantes, digo, incluyo a las comunidades de las profesiones que también indican ciertos sesgos o ciertos modos en los que deben darse la formación para tal o cual carrera. Y esto supone también en los procesos de formación de educación superior la existencia de un conjunto de reglas y de una tácita división de tareas que existe en el encuentro que se da en el aula en las clases de educación superior. Digo, reglas explícitas que ordenan
la participación de los estudiantes, tanto en la vida política institucional como en el tiempo en el que pueden realizar los estudios, ¿sí? La cantidad de materias que pueden cursar por cuatrimestre, las calificaciones, los trabajos finales, los modos en que se presentan. Y aquí claramente estas reglas tienen características bien diferentes en los institutos de educación superior y en las universidades por la autonomía de las instituciones para definirlas. Y con ella la división de tareas en términos de quién enseña y quién aprende en la educación superior, donde claramente están marcadas, sin ninguna dificultad de identificar los roles, aunque formalmente en las universidades expresamos la autonomía de los estudiantes para sostener sus propios trayectos formativos, aunque luego les proponemos currículums más bien cerrados de formación, ¿no? Entonces, la pregunta en este escenario multidimensional, ¿qué aportan estos recursos en la clase de educación superior? Y claramente quiero establecer una diferencia. Cuando pienso en clase, estoy pensando en una clase en la que las docentes y los docentes toman decisiones y que pasan, si quieren, por una suerte de etapas, piensan la clase, se da la clase, se analiza la clase. Digo, desde ahí quiero compartir las reflexiones siguientes, porque no es lo mismo entender que la clase es un hecho técnico donde deviene ese encuentro con el conocimiento por el solo hecho de haberla planificado o haber ejecutado las mejores técnicas o haber sostenido las mejores prácticas de evaluación. Esta diferencia, a mi juicio, es sustantiva porque muchas veces los problemas de la formación luego se deriven en pedir, no, necesitamos cursos de capacitación para tener mejores estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago desde la posición de pensar, dar la clase, si la discusión es sobre las cuestiones instrumentales o si la discusión es sobre el sentido de la enseñanza en la educación superior. Y aquí las invito y los invito a poder pensar la clase, llamamos desde algún ordenamiento básico, desde dos progresiones, la progresión del sentido y la progresión del formato, para decir que toda aquella persona, todo aquel profesional en la universidad que se dedique a dar clases, al menos tiene que poder decidir sobre el sentido de su clase, sobre las categorías conceptuales implicadas, sobre qué desafíos intelectuales y cognitivos espera promover en los estudiantes, y también tiene que poder decidir sobre cuál es el formato didáctico de su clase, cuál es su estilo de enseñanza, cuáles son los recursos, cuáles son las tareas y cómo va a distribuir ese tiempo en la clase, qué se va a hacer en la clase y qué se va a hacer fuera de ella. Claramente los recursos, los REA, están más ligados a la cuestión del formato, pero justamente por las características que tienen de su elaboración, cambian el sentido de la clase. Explotan el mundo de la lógica temporal de una clase porque permiten que el conocimiento, que las voces implicadas en el conocimiento entren en distintos momentos, en distintas formas, en pluralidad de voces, y no es una característica menor esta cuestión. Entonces, recordando en esta idea de que la clase tiene un sentido y que quien enseñe tiene que tomar decisiones y esta clase se piensa, aunque luego después hay decisiones que uno toma ahí, en la espontaneidad del encuentro, la inclusión de este tipo de recursos de la vida digital, en el sentido como están planteados los recursos, alteran ese orden supuestamente lineal de lo que sucede en el aula. Entonces, ¿cuáles serían los aportes? ¿Qué tránsito promueven la inclusión de este tipo de recursos o los desafíos que tiene la universidad en incluir de manera legal y legítima, ¿no? Digo, no solo desde la forma, sino con una aceptación genuina de la vida digital,
un reconocimiento de que hay un pasaje de esta clase frontal, homogénea y simultánea que nos ha formado a todos y a todas a una clase compleja, multifocal, con alternativas, donde el eje está puesto en la diversificación de oportunidades y de posibilidades y de vínculos con el conocimiento. También se ubican en un pasaje de los modos en los que se produce el conocimiento, donde el acento puesto en esta clase frontal, homogénea y simultánea, puesto en la producción individual, al reconocimiento de una producción colectiva y la creación de un nuevo sistema de autoría en la vinculación con el conocimiento. El trabajo colaborativo genuino, es lo que luego nos demanda el mundo del trabajo a cada una y a cada uno de nosotros, pensar y actuar con otros, aunque por supuesto uno debe poner en consideración todo un saber, toda una capacidad individual para poder hacerlo. La otra cuestión que entiendo, este tipo de recursos provocan ese cambio de sentido, esa explosión de la clase, si me permiten esa metáfora, es una suerte de pasaje de la editorialización del conocimiento a su libre producción, circulación y reconocimiento. Miren, no tengo nada con ningún problema particular con la editorialización del conocimiento, solo digo que en el mundo universitario, cómo se produce, circula y se sistematiza el conocimiento, y lo digo en un sentido amplio, no en las formas de las editoriales, pienso en las revistas científicas, pienso en las tareas de evaluación, en las autorías de los trabajos, aquí hay todo un tema que las universidades tenemos para atender y tiene su impacto en la formación. Así que claramente la inclusión de la vida digital es un paso muy seguro hacia la democratización en el acceso al conocimiento. Y la otra cuestión tiene que ver con este pasaje de las propuestas formativas estructuradas a aquellas más flexibles, de la presencia de la autonomía, y lo digo en un sentido amplio para poder recorrer desde planes de estudios estructurados, aquellos que tienen mayor posibilidad de apertura y de reconocimiento de saberes, a propuestas formativas de las propias clases, ¿no? Estas clases en las que se dividen teoría y práctica, los prácticos tienen un determinado modo de hacer y la teoría es escuchar estos teóricos, y luego en el modo en que esto cobra vida en la vida cotidiana, ahí encontramos una diversidad muy, muy amplia, y que uno se pregunta por qué no es posible generar otras formas, legitimar otras formas de acceso al conocimiento que no tengan que ver con los formatos tradicionales en el que conocemos la enseñanza en la educación superior. Por eso diversificación, colaboración, democratización y autonomía son decisiones que están en juego cuando decidimos sobre la clase, sobre lo que hacemos en las aulas, ¿sí? Tenemos algo que nuestras decisiones van más allá de lo que nosotros pensamos que sus efectos pueden llegar. Por eso quería compartir, por último, esta frase de Perrenún sobre los efectos de la enseñanza. Nadie controla totalmente los fenómenos de proyección o de identificación que suscita, porque me parece que es muy, muy, muy valiosa para pensar que la enseñanza, estamos atrás de evidencias permanentes, de la búsqueda de certezas, porque quienes enseñamos nos preocupa la transformación del conocimiento, nos preocupa que nuestros estudiantes aprendan y aprendan bien. Entonces tenemos un esfuerzo y un esmero puesto allí que el eje pareciera luego, con burocratización mediante, estar más cercano del control que el del sentido. Pero también es cierto que los efectos de una clase, de las huellas formativas, del trabajo con esos profesores que dejan marca en la universidad, quienes estamos
en este lado, de este lado de la formación, no sabemos los efectos que pueden causar en nuestros estudiantes. Por eso, Javier, no sé cómo estoy con el tiempo, solamente voy a dejar de compartir. No sé cómo estoy con el tiempo, Javier, Perfecto, pero... fantástico, la verdad, una maravilla. Bueno, miren, enseñar, soy apasionada de lo que hago, me dedico a esto, transformamos vidas cuando estamos en el aula y hay más de una forma de transformarlo. Y creo que llegó el momento de legitimar el valor que tiene el mundo digital y especialmente los recursos educativos abiertos y el impacto que tiene en la formación de la educación superior. Nada más, Javier. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, vamos luego hacia el final a encontrarnos con esas preguntas, comentarios y reflexiones. A continuación voy a presentar entonces, entiendo que van a exponer ambos, ¿no? Ignacio y Belén en conjunto. ¿Así lo hacemos, les parece? ¿O quieren una secuencia en particular? Ignacio y Patricia. Perdón, y Patricia. ¿En ese orden? O como ustedes prefieran. Si quieren los presento a ambos y ahí ustedes se van intercambiando. Bueno, Ignacio Aranciaga es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades del programa de Tecnología Educativa, e-Learning y Gestión del Conocimiento de la Universidad de las Islas Baleares de España. Es docente investigador de la Universidad Patagonia Austral, de la UMPA, donde trabaja temas de gestión académica, de educación a distancia, procesos de virtualización de carreras de grado y posgrado y el tema de evaluaciones institucionales de la modalidad virtual. Actualmente codirige la maestría en Educación de Entornos Virtuales de la UMPA y el Instituto de Educación y Ciudadanía. Integra el equipo del programa Edu Virtual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Instituto de Estudios Sociales CONICET-UNER, INES. Dirige el proyecto de investigación de análisis y evaluación de las prácticas pedagógicas y de gestión mediadas por tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Educación, también de la UNER, y el programa Edu Virtual. Y Patricia Molina es licenciada en Administración por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde actualmente se desempeña como no docente en el programa de Educación a Distancia de la sede del Rectorado en el sector de Producción y Administración de Contenidos. Dicho esto y presentados ambos, los invito a que tomen la palabra indistintamente o en el orden que a ustedes les parezca mejor. Patricia o Ignacio. Ahora sí, no sé si me escuchan. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perdón. Que no podía activar el micrófono compartiendo la pantalla. Bien. Ahí creo que estamos escuchando igual a Ignacio. Bueno, como bien nos presentás vos, Javier, ambos estamos trabajando en conjunto con el Repositorio de Recursos Educativos Abiertos en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es el resultado de un prototipo que se había implementado en una primera etapa a raíz de la producción de un PDTS que estaba arraigado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y tuvo como fecha de inicio en 2019 y finalizó este año. Bueno, como no sé si ustedes más o menos conocen un poco de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, yo les cuento un poco. Está localizada en la provincia de Santa Cruz, tiene 5 sedes, son unidades académicas donde se efectiviza el dictado de las carreras de grado y en cada una de las ciudades con mayor densidad de población. Caleta Olivia es la que está identificada como Huaco ahí, la unidad académica Caleta Olivia, y es donde se sitúa este proyecto, y también tiene sede en Río Turbio, Río Gallegos y San Julián, y también en Río Gallegos, que es de donde yo pertenezco, y también trabaja directamente Ignacio junto a nosotros, es la sede de rectorado. Este proyecto tuvo como objetivos
no solamente generar el prototipo de repositorio REA, en principio, sino también poder avanzar en el desarrollo de una guía detallada para implementar todas aquellas políticas de prácticas y experiencias para la incorporación de REA en la educación superior, muy ligadas a estos nuevos desafíos que presentaba primero Silvia, y también a esta idea y la incorporación del uso de las licencias libres y abiertas para la reutilización de las producciones docentes, que no es algo menor y un desafío importante no solamente en la implementación del repositorio, sino también en el incentivo de los equipos docentes a formar parte del repositorio. Otro de los objetivos que tenía en principio el PDTS es la confección del reglamento propio del repositorio y las bases de utilización que iba a tener como herramienta. Y por otra parte, ya aquellas acciones que estaban más asociadas a la implementación y puesta en marcha del repositorio, como son actividades de promoción, seminarios y por último la conformación de una red de repositorios universitarios de recursos educativos abiertos. Como proyecto en sí presentaba la metodología de trabajo, estaba asociada al diseño y desarrollo de este prototipo, tratando de buscar la adopción de los REA en las políticas y prácticas educativas de educación superior. Bueno, y como novedad era en principio poder disponer el prototipo en uso del REA, viendo en paralelo el alcance de los objetivos que se habían predispuestos en principio en el PDTS y bueno, consolidar este impulso de la utilización de los recursos educativos abiertos en la educación superior a medida que los docentes de la universidad iban adoptando la herramienta. Bueno, este PDTS tuvo la particularidad de que tiene otras instituciones que han trabajado en conjunto, además de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es desde donde se gesta el proyecto. También tuvo como otra institución asociada la Fundación Vía Libre. Y bueno, y también se trabajó en conjunto con muchos integrantes de la Universidad Nacional de Villa María y Nacional del Litoral. Luego, y felizmente, se avanzó hacia una segunda etapa, concluido lo que fue el prototipado del REA, a lo que fue el desarrollo en concreto del repositorio de recursos educativos abiertos en la UMPA, que es un poco esa imagen que podemos ver nosotros ahí en presentación, que es el portal del REA tal y como está dispuesto ahora. Pueden visitarlo en www.rea.umpa.edu.ar. De hecho, ahora concluido un poco esta presentación, les voy a mostrar un pedacito, un poquito de cómo está dispuesto ya el repositorio en principio. Si nos alcanza un poquito el tiempo, y fue aprobado institucionalmente en el último Consejo Superior que se desarrolló en la universidad por la resolución 93 de este año, en donde se aprueba en términos generales la creación del repositorio, se reconoce su importancia institucional en función a este impulso en el proceso educativo, como así también su reglamento, el reglamento que se presentó a discusión para ese entorno. Bien, como acciones de implementación a partir de esos objetivos que se habían predispuestos, en principio la instalación del repositorio bajo la orientación del equipo técnico específico y la adopción del sistema tecnológico que lo soporta, fue iniciar la capacitación en el uso y la administración de la plataforma por parte de quienes lo íbamos a llevar adelante, ¿no? En este caso, el REA se adoptó dentro del programa de educación a distancia, que es un programa que trabaja en forma integral con todas las sedes, desde la coordinación en rectorado
con los coordinadores locales en cada una de estas unidades académicas que yo nombraba al principio, Caleta Olivia, San Julián y Turbio, que son en principio quienes trabajan fuertemente con la propuesta educativa que se ofrece a distancia, y se decide alojarlo en este programa porque es el conjunto de carreras que tiene ya un gran avance en producción de materiales de todo tipo de narrativas y diseños a lo largo del desarrollo de las propuestas educativas. Por lo tanto, se considera que el recorrido del personal que está apoyando las propuestas académicas puede brindar un soporte no solo técnico, sino una orientación clara de esta reutilización de los recursos que están actualmente alojados en la plataforma Moodle, desde donde se desarrollan las aulas virtuales, para así darle una resignificación en esta propuesta de políticas de uso. Por otro lado, se trabajó fuertemente en la definición de la estructura, de cómo se iba a hacer la carga en el sistema, ¿no? Que parece algo sencillo o lógico en principio cuando se inicia en el uso de un repositorio, pero luego ver la complejidad desde donde se puede estructurar la disponibilidad de cada uno de los recursos, con sus formatos, con sus lógicas, y con la diversidad de carreras y de asignaturas que se dictan en una universidad. Fue un trabajo al interior del grupo que estamos trabajando fuertemente en este diseño, que es acompañado por la Secretaría General Académica de la Universidad, la doctora María Elena Bain, y se definió tomar las estructuras de las escuelas, que es el diseño macro que acompaña a la propuesta académica de la universidad y desde donde están agrupadas las carreras por familias de áreas, y desde las escuelas ir desagregando las comunidades, subcomunidades y colecciones dentro del repositorio. A continuación, lo que hicimos fue hacer una presentación de esta propuesta, tanto de sus condiciones políticas y académicas, el impacto en el desarrollo de la educación superior como recurso, y por otro lado, de esta estructura que habíamos pensado para el repositorio, para las autoridades y los directores de escuela, quienes lo aceptaron, les pareció una propuesta muy interesante y nos dieron lugar a poder iniciar en un taller de uso a la adopción del recurso por parte de las escuelas que concentran las carreras que se ofrecen totalmente a distancia, en principio, que fueron la Escuela de Turismo y no me ha salido la otra escuela, lo vemos también ahora en la presentación del recurso, y a continuación, a partir de esa aceptación, seguimos trabajando en un cronograma de adopción del taller de uso por parte de las otras escuelas, que a partir del ASPO y de este gran trabajo que se hizo en la continuidad académica a distancia, apoyados por el programa de educación a distancia y por el desarrollo que teníamos las universidades en las propuestas de educación a distancia, todas las carreras y todos los equipos docentes han en este corto tiempo generado una gran cantidad de material digital, poder impulsar desde ese lugar el reaprovechamiento y la potenciación de todo ese recurso, más sumado a todo lo otro que ya hay generado en el desarrollo académico a través de esta herramienta.
Bueno, esto es un poco un esquema de cómo está definida la estructura, que es lo que les comentaba recién dentro de las acciones de implementación. Definimos entonces como comunidades las escuelas, en las subcomunidades las asignaturas, no las carreras, por esta particularidad, ¿no? Que hay carreras que comparten mismas asignaturas y códigos, por lo tanto es el mismo equipo docente. Sí diferenciamos la sede a la que pertenecen, sobre todo por la autoría y el equipo docente, como también la diferenciación en la propuesta y el grado de desarrollo en cada una de ellas. Y por último, fue una decisión del equipo de trabajo, definir tipos de colecciones asociados a los tipos de producciones de esas actividades académicas, que creíamos podía dar cierto orden tanto en la carga como en la orientación de la búsqueda de quienes pueden acceder al repositorio como herramienta, ya sea por palabra clave o el área o el tipo de recursos que están buscando, como también ordenado por el tipo de producción al que se quiere acceder. Bueno, y a continuación, un poco las acciones que están programadas a futuro en el avance de este repositorio incipiente en el que se está trabajando, que es poder continuar con el desarrollo de los talleres de uso por escuela, que para el cierre de este año pensamos poder concluir con el taller de uso inicial, al menos con los docentes como publicadores, que es un poco como se ha definido el flujo de trabajo hasta ahora, donde esa definición también de un flujo de trabajo nos llevó una reflexión interna en el grupo de ver respecto a las políticas con las cuales se trabaja los REA, cuál sería la funcionalidad de un comité revisor frente a un publicador con las particularidades que tiene un REA. Y bueno, y también ese trabajo de sensibilización por parte de quienes conforman el comité revisor. Y este trabajo también de reconocimiento y la importancia del REA como recurso. Otro punto importante que estamos trabajando ahora es las mejoras de diseño y personalización de la plataforma, que las vamos descubriendo y también viendo cómo trabajarlas y desarrollarlas a medida que se va avanzando en la implementación de y suma de nuevas escuelas, nuevos docentes con sus consultas y sus aportes. Por lo tanto, es muy importante en el avance de la implementación del recurso la participación de cada uno de ellos. Y por último, que es algo positivo también en la medida en que se va avanzando en el uso del recurso y viendo su potencialidad, no solo nos hemos quedado con la propuesta académica de grado, sino viendo también en todo el potencial que tiene el desarrollo de las propuestas de posgrado, ya que la mayoría de las carreras a nivel UMPA se dictan con un gran apoyo a distancia, por lo tanto también tienen un fuerte diseño y avance en recursos de este tipo, que le puede dar una potencialidad muy importante a las propuestas de posgrado de aquí en más, pero que también al sumar a la dirección de posgrado y al escuchar sus tipos de necesidades o su desarrollo en estas propuestas, vemos que requiere una estructura distinta y bueno, es un poco lo que estamos trabajando ahora. Bien, acá voy a dejar de compartir esto y rápidamente les muestro un poco cómo está dispuesto el repositorio. Creo que con el tiempo llegué bastante bien. No sé qué me dice Poquito Javier. pasadita, pero si podemos dejarlo porque nos quedan muchos expositores todavía. Bien. Es eso. Bueno, lo que les comentaba y
sería el trabajo que tenemos desarrollado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces sí, ahora sí, Ignacio, te damos la palabra para que puedas exponer. Te estoy escuchando bajo, no sé si me diste la palabra. Sí, Ignacio. Ah, bien, discúlpame. No, mira, para agregar alguna cuestión breve más, que tiene que ver con los derechos culturales, y me parece sumamente importante este proyecto implementado desde las universidades públicas para recuperar estos recursos, o incentivar la producción de estos recursos, que es un área de vacancia que se está generando en las universidades, y también como una responsabilidad en función de generar estos repositorios, porque si no, me parece que ahí en la cuestión de accesos a la información, al conocimiento, no podemos dejar en manos como está sucediendo, ¿no? De empresas, de grandes empresas, ese poder, y desde acciones de la universidad pública debemos incentivar a la cuestión de los repositorios, a volver a pensar el tema de los archivos, de las producciones académicas de nuestros estudiantes, y dónde poder alejarlos. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. No sé, Patricia, si querés 3 minutitos más para poder presentar lo que te quedó pendiente, y así lo cerramos. Ahí entonces les muestro rápidamente cómo está dispuesto el RE hasta el momento, que es lo que estamos trabajando en principio, y vamos sumando a las escuelas nuevas, como les comentaba. No sé si lo están viendo ahora, ¿sí, no? Sí. Bien, es el portal con la dirección que les había mostrado en la presentación, que es REA UNPA Eduar. Bueno, la personalización y el trabajo por ahí un poco de diseño y de mejora es lo que estamos trabajando ahora. Estamos con la primera parte de la implementación. Pero en principio, bueno, se ve la definición de las comunidades con las distintas escuelas. La escuela de trabajo social, es la que no me salía al principio, y la de turismo son las primeras 2 escuelas que se implementaron, que responden a esta propuesta totalmente a distancia que trabaja hace años la universidad. Esta semana sumamos a la escuela de enfermería, y las próximas semanas vamos a estar sumando ya a ciencias básicas, informática, geografía, letras, psicopedagogía. Bueno, en fin, se espera que se sumen muchos trabajos, y la verdad es que recibimos una buena percepción por parte de los profesores. Han asistido a los talleres de uso, por lo tanto eso nos da una perspectiva positiva a futuro. Bueno, y esperamos que se sigan sumando muchos docentes más. Ojalá que así sea. Bueno, ahí queda ya también hecha la invitación para ir a visitarlo y a mirar el repositorio. Bueno, muchas gracias. Y entonces sí, vamos a pedirle a María Belén Guanini, profesora y licenciada en Ciencia de la Educación, integrante del área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC de Córdoba, que forma parte también del equipo de investigación, sentidos y estrategias de la inclusión de tecnologías digitales en la universidad, que nos brinde su exposición. Belén, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Siempre es muy grato poder compartir momentos e instancias donde podamos conocer y poner a disposición
de las escuchas y de las miradas, todo lo que nos atraviesa en relación con los materiales educativos y los materiales educativos abiertos en las agendas pedagógicas. La intención con mi participación es comentar brevemente los proyectos que venimos desarrollando desde el área de tecnología educativa en la Facultad de Filosofía. Somos un equipo de trabajo que comenzó abordando la problemática y las prácticas de producción de materiales para la enseñanza desde el año 2009. Por ese momento estábamos compartiendo un proyecto de investigación y de fortalecimiento institucional con universidades iberoamericanas, y en ese momento empezamos a explorar y a conocer qué estaba pasando al interior de nuestras aulas con los recursos, con las estrategias, un poco dando forma a lo que Silvia planteaba al inicio sobre las tradiciones y las concepciones que se estaban poniendo en juego a la hora de incorporar recursos y prácticas tecnológicas. Cuando nos encontramos con ese material, empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que sabemos? Somos un área cuya finalidad es acompañar y promover el uso de tecnologías para optimizar, para hacer mucho más significativas las instancias de enseñanza y aprendizaje en las aulas universitarias. Asumimos el desafío y reconocemos en ese momento una necesidad, una serie de demandas y de intenciones también por avanzar sobre el uso de los recursos que se estaban poniendo en juego. Y entonces comenzamos como en un primer paso a conformarnos como un equipo. Comenzamos a dar los primeros pasitos en la producción de materiales, creándonos como equipo y creando un material específico. Somos un equipo interdisciplinario de trabajo, el área está conformada por integrantes que vienen del campo de la comunicación social, del área de cine y la televisión, del diseño gráfico, del campo de la bibliotecología, de la informática y de la pedagogía. En esa multiplicidad de lenguajes y de miradas necesitábamos crear como un marco de referencia desde el cual abordar y poder acompañar y también interpelar a nuestras y nuestros docentes a la hora de pensar y de producir materiales. Entonces elaboramos un material que nos sirvió para poner en cuestión lo que cada una y cada uno traía a la hora de pensar qué es un material para la enseñanza. Y después de construir ese material empezamos a generar instancias de capacitación y convocatorias para producir materiales. Abordamos de esta manera el inicio del trabajo y el acompañamiento a nuestras y nuestros docentes, porque consideramos a los materiales para la enseñanza como las construcciones didácticas que nos permiten dar respuestas a problemas de enseñanza y que nos permiten enriquecer los diálogos pedagógicos. Entonces, ante esa variedad de problemas, de escenarios, de prácticas con las cuales nos encontramos, era para nosotros más que necesario poder abordar de una manera multidisciplinar ese espacio de trabajo y de reflexión. Así es que en el 2009 iniciamos la primera convocatoria a la producción de materiales. Se realizaron a través de presentaciones de formularios, donde recibimos los proyectos de diferentes cátedras y empezamos a trabajar con esos espacios que se presentaron. Nosotras abordamos la producción de materiales desde la propuesta de enseñanza. Por eso por ahí, para nosotros es algo como una especie de cliché que por ahí se escucha o que definimos, pero no es el recurso lo que optimiza por sí mismo ninguna práctica ni ninguna instancia de enseñanza y aprendizaje, sino es la propuesta que da sentido a ese recurso. Por eso, como primera instancia de trabajo con los equipos docentes que se presentan en las convocatorias, lo que hacemos es empezar a pensar el para qué. ¿Para qué vamos a producir un material? A partir del reconocimiento de esa problemática y de empezar a pensar en las respuestas, es que empezamos a deconstruir la idea de material con la que muchas veces llegan los equipos de trabajo. Y empezamos a focalizar la mirada sobre
qué vamos a comunicar y a partir de ahí cómo lo vamos a comunicar. El recurso, la forma, el lenguaje termina siendo la consecuencia, la objetivación de la propuesta con la que vamos a trabajar. Eso nos parece sumamente interesante y creemos que en estos 2 años en los que hemos trabajado con una virtualización de los escenarios educativos es un gran desafío, pero también un gran logro que se ha podido construir en muchos espacios. Poder pensar que un recurso, en cualquiera de sus formatos, nos permite comunicar lo que pensamos sobre los conocimientos, sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje, porque están situadas. Y en ese marco es que abordamos el trabajo y el acompañamiento a la hora de pensar la producción de materiales. Y también como equipo y como una línea de trabajo que se sostiene desde hace años desde la facultad, el abordaje de los materiales para la enseñanza permite también poner en eje y revalorizar el saber específico de las y los docentes. Si hay algo que hacemos cuando vamos a pensar en una clase es pensar y construir nuestros materiales, pero muchas veces por distintas demandas, por distintas urgencias propias de las instituciones y del hacer pedagógico, lo que sucede con los materiales queda como tras bambalinas. Y en ese punto nos parece que cuando un área o una institución asume como una instancia de trabajo visible y sostenida la producción de materiales para la enseñanza de una manera integral, lo que está permitiendo es revalorizar todo ese saber específico y todo ese recorrido, esa trayectoria institucional y personal que los y las docentes ponen al momento de pensar una clase. En este combo de abordaje sobre los materiales como respuestas, como herramientas mediadoras, como objetivación de las propuestas de enseñanza, era inevitable que nos entrelazáramos con la noción de materiales educativos abiertos. El área de tecnología educativa desde el año 2006 viene trabajando de manera sostenida en diferentes acciones, políticas e intervenciones para promover el software libre y el acceso abierto en la institución. Nosotros todos los años generamos distintos tipos de actividades, a veces más chiquititas como un Instalfest, otras más grandes como el desarrollo de un repositorio educativo, pero la intención es siempre promover el acceso y la visibilización de estas instancias. Por eso a la hora de pensar y abordar los materiales educativos era inevitable que abordáramos desde esa perspectiva, desde la posibilidad de pensar cómo nos aporta, cómo nos interpelan y nos desafían los materiales educativos abiertos. Nos parece interesantísimo y muy valioso el aporte que nos brindan, porque desde la redistribución en los términos que los REA proponen, permite, como decía recién Ignacio, el desarrollo de una responsabilidad ética y política de las instituciones educativas. Tiene que ver con el ejercicio del acceso al derecho a la información, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura. La posibilidad de acceder a estos materiales sin restricciones nos permite hacer uso y concientizar sobre nuestro lugar de sujetas y sujetos culturales, políticos y educativos en tanto institución pública a la que pertenecemos. También desde la noción de reutilización y revisión que contienen los materiales educativos abiertos, recuperamos ese carácter porque nos permiten pensar que las modificaciones y revisiones incrementan la posibilidad de producción y de resolver instancias de vacancia sobre problemáticas que son locales. Recuperar la voz, volver a tomar la voz sobre producciones, sobre saberes, sobre recursos que son específicos de una institución o de una localidad o de un nivel y contados por sus propias y sus propios actores, nos parece que son más que necesarios y que enriquecen muchísimo todos los aportes y los trabajos que se puedan hacer en las aulas universitarias particularmente, porque también esto de pensar desde lo local las producciones nos permite interpelar a esto que planteaba Silvia también al inicio sobre estas tradiciones
estas concepciones tradicionales de enseñanza, donde nos lleva a pensar desde otro lugar, otros formatos, otros modos, y además enriquecer y visibilizar para seguir apostando como instituciones a la producción de materiales. Y la posibilidad de remixar los materiales es algo que hacemos todo el tiempo y por ahí no nos damos cuenta. Entonces, poner sobre la mesa todos los elementos que trabajamos, de qué manera los trabajamos, qué decisiones tomamos a la hora de elaborar y de reelaborar los materiales, para nosotros son elementos fundamentales a la hora de acompañar este proceso de producción integral que hacemos en relación con los materiales. Y después de todo este proceso de pensar estos materiales de una manera integral, permitiendo este desarrollo de acceso a la cultura, a la ciencia y a la tecnología, a partir del año 2011 se desarrolló de manera colaborativa desde la Facultad de Filosofía y Humanidades junto a la Dirección General de Educación Superior, el repositorio de materiales educativos ANSENUSA, donde se puede navegar, se puede acceder a distintas producciones específicamente orientadas a las prácticas de enseñanza, ya sea en formato de tesis, de materiales educativos o de experiencias sobre un material, no solo de las unidades académicas de la universidad, porque está pensado en colecciones que dan cuenta de cada facultad, sino también de los institutos de formación docente de la provincia de Córdoba. Y en esa línea es un espacio donde, como ahora, podemos ponernos en comunicación, conocer qué se está haciendo, qué se está pensando y dar visibilidad a esto que nos parece tan importante, que es la voz local sobre los materiales, ya sea la voz local geográfica o la voz local recuperando este hacer específico y central de los docentes, donde no sea el recurso el que prime, sino sea una deconstrucción de las propuestas y una singularización de las propuestas de enseñanza. Eso era, en líneas generales, lo que queríamos compartir desde nuestra experiencia en el ATE. Bueno, muchísimas gracias, Belén. También muchísimas gracias por el tiempo. Y también, entonces, te esperamos enseguida para los debates y las reflexiones. Bueno, para finalizar, voy a presentar a Lila, nuestra Lila Pagola, que es docente investigadora en la UNBM, coordinadora académica del campus virtual y directora de la especialización de posgrado en tecnologías de la información y la comunicación para enseñanza en educación superior. Bueno, se desarrolla como docente y sus investigaciones se vinculan a la cultura digital, las transformaciones en la producción y circulación del conocimiento, especialmente en relación con el paradigma del software libre y la cultura libre y los recursos educativos abiertos. Así que, dicho esto, Lila, tu momento. Bueno, gracias, Javier. Bueno, gracias a todos y todas por las presentaciones. Vamos a ver qué me queda decir que no haya sido dicho ya. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. A ver, un segundo. Y ustedes me confirman que se está viendo bien. Bueno. Perfecto, Lila, ahí se ve. Bárbaro, gracias. Porque ahora los dejo de ver. Entonces, bueno, lo que yo voy a presentar ahora es un poco el resultado de algunas trayectorias que de hecho tenemos compartidas con Belén desde hace muchos años y con otros colegas más recientemente, como comentaba Patricia e Ignacio en el caso del PDTS que trabajamos respecto de esa problemática puntual que son los repositorios de recursos educativos abiertos, que es una idea que nos parece interesante instalar precisamente para caracterizar sus diferencias con otro tipo de repositorios de acceso abierto, y también vinculados a este proyecto de investigación que desarrollamos en la UNBM, que ubica, digamos, emplaza la problemática de los recursos educativos abiertos específicamente en la cuestión de los entornos virtuales de aprendizaje
y casi con cierta especificidad en el marco de la educación superior. Por ahí, para traer algo que es obvio, pero que a mí me parece central para no perder el foco sobre un tema que yo encuentro siempre complejo y, si se quiere, también descuidado en sus implicancias en general en los entornos educativos, no solamente en el nivel superior. Esta definición de los recursos educativos, que es el posicionamiento original del 2002, digamos, que sale de una reunión de UNESCO y que está alineada con otro conjunto de iniciativas similares, de las cuales el movimiento de acceso abierto a la investigación científica es una de ellas, también del año 2002. Son procesos paralelos, pero que están, digamos, forman parte de la misma familia de iniciativas, si se quiere, todas orientadas o inspiradas de modo más cercano, más lejano con la propuesta original del movimiento de software libre del año 84. Si nos fijamos acá en esta definición muy sucinta, hay una cuestión en la cual se marca, digamos, la idea de recursos educativos abiertos en torno a básicamente la forma en la cual esos recursos son puestos a circular, ¿no? O sea, estamos hablando de recursos en dominio público, lo cual nos daría recursos que son muy antiguos en general, o que se publican por definición, por voluntad de sus autores, con licencias de propiedad intelectual que permiten uso, adaptación y distribución libre y gratuita, ¿no? Para recuperar un poco lo que ya se ha conversado, sin ahondar, esa apertura, digamos, que está ahí adjetivada en relación a los recursos educativos, tiene varias dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones que son, en primera instancia, legales, como lo dice la definición original del 2002. En un segundo momento, cuando conectamos las cuestiones, las implicancias, digamos, de las decisiones legales con otros aspectos, también son técnicas, y ahora yo voy a comentar un par de ejemplos en ese sentido, y por supuesto también son, como comentaba Silvia inicialmente, como Belén recuperó también en estos últimos ejemplos, tienen que ver con cuestiones vinculadas directamente a los procesos de aprendizaje y a los procesos de enseñanza que desplegamos en relación a estas mediaciones, ¿no? Entonces vamos a revisarlas muy rápidamente. Las dos perspectivas, digamos, que de alguna manera nos marcan mayor diferencia, digamos, cuando pensamos en torno a recursos educativos, son las que tienen que ver con el acceso, ¿no? La problemática del acceso, de la cual ya hemos hablado, y por otro lado, la problemática que tiene que ver con la producción, con la creación, en la cual ahí tenemos sujetos o perfiles, digamos, afectados por esa problemática que están más restringidos, en este caso, aquellos que tienen el conocimiento, ¿no? Como para, formular esos recursos y con la ayuda de un equipo llegar a la construcción de un recurso original. Algunas herramientas, este es un ejemplo que a mí me gusta poner porque me parece que precisamente algunas herramientas de software libre, como puede ser el caso de Moodle, en algún momento toman decisiones tecnopolíticas, como por ejemplo estas, ¿no? Que en el momento que yo subo un recurso a la plataforma Moodle, esto es así desde la versión 3.4, si mal no recuerdo, se hace varios años ya, tengo que definir cuál es la licencia, cuál es el estatus legal y quién es el autor, ¿no? De ese material que estoy subiendo. Esto puede ser que en muchos casos sea omitido, de hecho, así hay una opción que queda por defecto, ¿no? Esto tiene que ver con esta cultura del default que opera en muchos casos, omitiendo la potencialidad de discusión que tiene este acto, pero ciertamente desde el momento que apareció esta ventanita, nos han aparecido una cantidad enorme de consultas sobre cómo habría que llenar esto, qué es lo que se puede subir y qué no, cuál es el estatus legal de los materiales que se suben, ¿no?
Y eso nos lleva como a, bueno, lo que nosotros desde el proyecto caracterizamos como este ciclo de apropiación, sobre todo por parte del usuario o la usuaria docente de los recursos educativos abiertos, ¿no? En general, la mayor cantidad de los usuarios y esa primera etapa va a estar en precisamente la aproximación al acceso, al uso, ¿no? Al uso a contenidos, a datos, ¿no? Ahí la respuesta básicamente la tiene, ¿no? El movimiento, el fenómeno vinculado a la liberación del acceso para quienes necesitan el uso, que es algo de lo que ya se ha hablado en otras conversaciones de este mismo ciclo. En general, los y las docentes suelen no tener una respuesta suficiente con el mero acceso, que a lo mejor un investigador sí para sus propios fines, porque necesitan claramente compartir ese material, sobre todo si ese material justamente es un recurso educativo, tiene potencial, digamos, para convertirse en una mediación con el conocimiento para sus estudiantes. Entonces, bastante pronto aparece este segundo nivel de apropiación que tiene que ver con la necesidad de compartir. Y ahí aparecen ya algunas cuestiones vinculadas a los aspectos legales, es decir, la existencia o no de un permiso dado a través de una licencia para que ese compartir recursos sea legal, ¿sí? Y por otro lado, las cuestiones técnicas que tienen que ver con la interoperabilidad. A veces la cuestión legal, la imposibilidad de compartir, se resuelve técnicamente impidiéndonos compartir algo que por su formato, por sus características, solo puede ser visto o accedido, por ejemplo, si uno lo compra o si uno usa determinado programa, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los libros electrónicos que tienen medidas de protección, ¿sí? En un tercer nivel podemos ubicar un aspecto del que Belén habló recién y que, bueno, ha sido motivo de reflexión precisamente desde el área y desde muchos espacios que hemos estado en diálogo con ellos, justamente la relevancia que tiene el proceso de modificación en la actividad docente vinculada a los materiales educativos, ¿no? Un material que no se puede modificar es un material que difícilmente puede ser útil a los fines pedagógicos, casi que en un sentido estricto, ¿no? O sea, difícilmente un docente o una docente usa un material o comparte un material tal cual como lo encuentra. Y ni hablar cuando necesitamos situarlo, ¿no? Adaptarlo, traducirlo, compilarlo, que es algo que hacemos permanentemente. Y ahí las soluciones, ¿no? Desde las iniciativas vinculadas a la cultura libre, están vinculadas, por un lado, con las licencias que permiten esta operación específica, que son unas pocas, y también con la interoperabilidad a nivel de formatos, es decir, que yo no tenga cajas negras técnicas que me impiden hacer algo que a lo mejor legalmente está permitido. Y por último, quizás en el grupo más pequeño, digamos, de este espiral de apropiación de los recursos educativos abiertos, nos encontramos con un conjunto de herramientas, ¿no? De mediaciones técnicas, en este caso, que de algún modo están alineadas con este proceso en el cual alguien que inició el ciclo como un usuario empieza a sentir la necesidad de producir su propio contenido original, es decir, volverse un autor, ¿no? Que es también como entendemos de algún modo el ciclo de apropiación de la cultura en términos generales. Y acá aparecen nuevamente las preguntas y las respuestas respecto de las herramientas técnicas involucradas, ¿no? Lo que puedo hacer, lo que puedo comprender de su funcionamiento, de lo que me están dejando hacer o no, donde la respuesta del software libre es claramente una de las más contundentes en este sentido, pero también hoy, digamos, frente a la plataformización general de muchas actividades que ya no están vinculadas a software que
instalamos en nuestras compus, sino están en la nube, se vuelve a tornarse relevante la pregunta, por ejemplo, por la infraestructura de la nube, que es de tipo libre y no está asociada a plataformas externas sobre las cuales no tenemos control, ¿no? Un poco en síntesis, los sujetos, digamos, docentes, atraviesan este proceso que yo les comentaba, haciendo, por un lado, una primera actividad de curación de contenidos, una segunda actividad, un segundo nivel de apropiación que está vinculado a la modificación, a la remixabilidad, y en un tercer nivel aproximándose a la producción con varias metodologías o varias formas, aproximaciones que están en gran medida condicionadas por el apoyo institucional con el que cuenten, ¿no? Ya sea como una actividad individual en la que dependen mucho de ciertas herramientas y su automatización, trabajando en equipos interdisciplinarios, como el ejemplo que contaba Belén, del área de tecnología educativa de filosofía, o también trabajando esos mismos procesos con los estudiantes. Y ahí es donde me parece, bueno, interesante bajar a tierra algunas de estas cuestiones, ¿no? Respecto de que básicamente las herramientas con las que nosotros trabajamos no son decisiones técnicas, ¿no? Esto me parece que es una cuestión que siempre surge en los equipos, sobre todo cuando están conformados interdisciplinariamente, los equipos vinculados a las áreas de tecnología educativa, a las áreas de educación a distancia, ¿no? Estas mediaciones que elegimos para desarrollar estas tareas no son herramientas, no son simples herramientas, no son elecciones estrictamente técnicas, no pueden dejarse libradas a decisiones estrictamente eficientistas, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, asegurar la accesibilidad académica, asegurar la compatibilidad entre los distintos escenarios tecnopedagógicos en los que un determinado recurso tiene que funcionar, asegurarle al docente que va a poder interoperar entre distintas plataformas, el caso de muchos de nuestros docentes de nivel superior que trabajan también en institutos de educación superior y utilizan una plataforma distinta de Moodle y que muchas veces encuentran atrapados sus recursos entre plataformas que no son compatibles. Las preguntas en torno a cómo estamos salvaguardando, ¿no? Para el archivo y recuperación futura de esos contenidos, de ese esfuerzo materializado en recursos y en decisiones técnicas que pueden tomarse a veces sin considerar estas cuestiones. Y por supuesto, la cuestión de la modificación de la remixabilidad que esté dada, digamos, por las herramientas. Acá yo les puse una selección de nuestras herramientas favoritas, pero vamos y con esto ya voy cerrando, digamos, ¿por qué estas decisiones, que son básicamente decisiones instrumentales, ¿no? Tienen relevancia o digamos, están alineadas de forma muy estrecha con el modelo pedagógico que nosotros querramos concretar, digamos, en la propuesta de enseñanza. Básicamente, nosotros adherimos a la idea de que las herramientas técnicas no son ni neutras, ni son todas iguales, mucho menos son simples herramientas, ¿no? Son herramientas complejas, no son herramientas que puedan ser usadas por fuera de los propósitos que les dieron origen. Precisamente están, digamos, atadas a proyectos que son mucho más que técnicos y de los cuales nosotros tenemos que tener registro, tenemos que estar advertidos, ¿no? Y también me parece interesante precisamente lo que ejemplifican algunos de estas imágenes que ven acá, que están alineadas o están en el mismo sentido del cartelito de Moodle que les mostraba unas diapos atrás, que tienen que ver precisamente con cómo las herramientas libres toman decisiones que son
políticas en última instancia en relación a la interfase con sus usuarios, en forma de avisos, en forma de opciones disponibles, en forma de la materialización de un modelo de producción, de uso, de reutilización, que en primera instancia lo que activan es un debate, ¿no? El docente, la docente que no haya reflexionado nunca sobre si podría o no remixar, si hay cuestiones legales que tiene que considerar, si hay cuestiones técnicas que están permitidas o no, en estas herramientas encuentra respuestas, no siempre simples, pero encuentra respuestas a esas cuestiones, mientras que muchas veces en las herramientas privativas este tipo de debates está celosamente omitido precisamente para atrapar a los usuarios en herramientas que pueden ser a veces más simples de usar, pero que omiten discusiones importantes y que, bueno, me parece que era interesante traerlas acá a la conversación a este panel. Bueno, fantástico, Lila, muchas gracias. Creo que ha sido un lindo cierre para empezar a ver algunas cuestiones. Bueno, mientras esperamos algunas preguntas de YouTube, que por el momento no veo, a mí sí se me hace necesario hacer alguna pregunta. Así que voy a provocar algunas cosas a ver qué les parece. Creo que ha quedado clarísima la posición común, ¿no? Respecto de la importancia y de lo disruptivo que resultan los recursos educativos abiertos en el marco de los procesos de educación. Me parece que Silvia en esa primera presentación lo dejó muy claro y luego se reafirmó en las restantes, pero sí necesito preguntarles qué les parece que pasó con estos últimos años, con la situación de pandemia y la virtualización obligada, excepcionalidad pedagógica, llamémosle como queramos, y cómo impactó eso en la necesidad de dar estos debates. Aumentó, se mantuvo igual, hay una propensión a reflexionar también desde la industria en que esto suceda. Bueno, todo eso se me ocurre y no sé quién va a responder primero. ¿Quién levanta la mano? Porque si no, no las veo ahí. Bueno, ahí está. Si quieren empiezo. Ya que, bueno, la experiencia tenía que ver también con docentes. Me parece que fue una instancia desafiante para poder pensar los modos en los que construimos nuestros contratos pedagógicos. Sin lugar a dudas, nos puso preguntas donde antes teníamos o creíamos que había respuestas, y la posibilidad de pensar nuevas condiciones, de nuevas particularidades para las prácticas de enseñanza y aprendizaje, creo que potenció en muchos y en muchas la creatividad, porque nos sacó de un lugar habitual, seguro, y nos llevó a esta virtualización de los escenarios donde tuvimos que empezar a buscar nuevas respuestas, nuevas herramientas y recrear las que ya teníamos. Entonces hubo como, me parece, un primer momento de shock donde intentamos tratar de ser lo más fieles posibles a las instancias presenciales. Creo que en el primer momento del año pasado fue así, fue tratar de reproducir lo que sabíamos desde nuestras trayectorias, porque nunca nos había pasado de que todo fuera en esta instancia de digitalización y sacar de la mochila lo que había, pero lo que había en la mochila para estos escenarios no nos servía. Entonces, empezar a explorar. Me parece que en esos términos permitió a muchas docentes y a muchos docentes animarse a preguntar. Esto que, como decía Lila recién que planteaba, esos cuadritos que empezaban a aparecer y que antes no los pasaba porque o no usaba ese recurso o porque no me interpelaba. Ahora, donde las instancias digitales marcaban el ritmo,
el espacio y el estilo de intervención nos llevó a preguntar, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? Por eso nosotros insistíamos mucho en la pregunta de ¿para qué? Que el recurso esté disponible no significa de que yo lo pueda incorporar de una manera coherente a mi propuesta. Entonces, poder mirar desde ese lugar lo que había disponible en las instancias digitales fue un desafío muy rico que potenció y que creo que en muchas instancias habilitó a producir desde otro lugar y a reconfigurar lo que ya tenían. Muchas producciones, porque todas las cátedras tienen producciones específicas, creo que se animaron a pensar de otro modo ese canal de comunicación pedagógica. Y se animaron a experimentar, se animaron también a equivocarse, algo que por ahí en esto que planteaba Silvia al principio de las tradiciones más conservadoras, más clásicas a la hora de entender y de abordar las prácticas de enseñanza en este nivel, no está bien visto que alguien use un recurso y que por ahí no funcione como pero ¿qué está pasando? Bueno, creo que eso también nos habilitó a hacer esto de pensar que de verdad estos recursos son flexibles, son abiertos, que los materiales en sí deben ser abiertos para poder singularizar las respuestas. Entonces me parece que en esos términos fue tan choqueante y tan desafiante que generó una movilización, una curiosidad, y me parece que en algunas y en algunos unas ganas de producir que estaban por ahí sueltas y que se canalizaron. Y sin dudas me parece que las instituciones, en términos de política, pudieron desarrollar algunas decisiones donde revalorizaron muchísimo los espacios de producción y el trabajo docente. Nosotros trabajamos de manera sostenida con la plataforma Moodle y habilitamos los espacios de ahí de comunicación, y de esa manera también es una especie de resguardo y de espacio de promoción y de visibilización de lo que estaba produciendo. Me parece que pasado el primer shock de ¿y ahora qué hacemos?, empezamos a decir, bueno, ¿ahora cómo lo hacemos? Y llevó a descubrirnos en un montón de facetas y de instancias de producción que enriquecieron y que permitieron una variedad de recursos que tal vez en otras circunstancias no nos hubiéramos animado a hacer. Bárbaro. Bueno. Si me permitís, Javier, sí, vamos, Silvia. Lo que dice Belén, digo, coincido plenamente, un shock, un golpe a la certeza, nos sacó del juego de lo habitual. Nosotros sabíamos quiénes eran nuestros estudiantes porque entraban al aula a esa hora acordada, pero no sabíamos que ellos eran esa dirección de mail y que del otro lado de ese mail había una respuesta. Y además todo esto sucedió no solo en un momento donde la relación pedagógica se quebró, estaba en riesgo, sino la vida social, la vida humana, el encuentro con otro. La universidad, sosteniendo las propuestas formativas de esta manera, permitió sostener los vínculos, digo, claro, por supuesto, en torno al conocimiento, pero primeramente los vínculos personales, los vínculos humanos, las relaciones, lo que da la vida universitaria, el encuentro con otro. No quiero ponerme romántica, no hago visiones románticas de la vida, todo lo contrario, pero solo recordar la angustia que provocaba cómo vamos a hacer para recuperar eso que teníamos tan instalado. Claramente fue un shock, como dice Belén, un shock que, claro, sacó la alternativa era la vida digital y la potencialidad de explorar todas las alternativas, y ahí hubo de todo, ¿no? Los convencidos, los a convencer, los que nunca se convencerán. Y todavía el mundo, yo creo que se divide, este mundo se divide así. Podríamos pensar que hubo un grupo de docentes muy importantes que descubrió, y como decía Belén, con el temor aún a equivocarse y cómo iba a mostrar eso, la potencialidad
de la vida digital. Una colega decía, vos sabés los dibujos de las células que yo hacía en el pizarrón, horribles. Ahora tengo cantidades de recursos para poder compartir con mis estudiantes, ¿no? Para mí lo más destacado nosotros tuvimos una experiencia de bimodalidad previa a la pandemia en el 2019, donde hicimos un trabajo de combinación en una carrera de presencial y virtual, y hubo todo un encuentro, un trabajo de diálogo muy, muy importante con los docentes para mostrar la potencialidad de esta combinación de la virtualidad y del entorno digital y la formación presencial, pero lo increíble, lo maravilloso fue la voz de los estudiantes y de los docentes sorprendidos porque lo que sucedió superó sus propias expectativas, ¿no? Y creo que en el entorno del ASPO y DISPO algo de esto pasó, lo que promovió la inclusión de los recursos digitales en el sentido más amplio. No soy especialista en esto, no puedo utilizar los términos puntuales, pero es la irrupción a la apertura del conocimiento, y el conocimiento no está solo, por supuesto que es valiosísimo, es indispensable, pero esa construcción no viene sola de la palabra autorizada, sino que esas palabras autorizadas están distribuidas, ¿no? Y hay un saber en el propio profesor que genera esa palabra y quienes construyen ese conocimiento que requiere de legitimación. Esto me parece que es el desafío de los próximos años, darle un espacio a la vida legal y legítima del conocimiento y de la formación a través de tecnologías. Me entusiasmo hablando de estas cosas porque yo soy de las que cree que hay que ir a convencer, ¿no? Convencer y mostrar, porque mucha gente, muchos profes no se animan a vivir la experiencia y cuando la hacen es verdaderamente muy, muy potente, ¿no? Lila, Patricia, ¿algo más en relación a eso? Sí, yo aprovecho un poco para sumar algo de lo que dice Silvia y retomar algo que me pareció súper interesante que había dicho Belén también en su presentación, que los profesores y los equipos docentes, los alumnos incluso, ya venían trabajando en esto que ahora ya denominamos remix, reutilización y demás, tal vez sin saber técnicamente qué es lo que estaban haciendo. Y ahora darle una denominación, un espacio, pero también poner reglas de juego y reconocer que es necesario empezar a trabajar en una cultura digital, ¿no? Que es lo que acompaña el uso correcto y el reconocimiento de esta revalorización de los recursos con esta singularización de denominarlos abiertos, un acceso abierto a ellos. Por un lado, en el reconocimiento de la autoría de quienes le dan una impronta personal, como decía Belén. Hay muchos recursos que se reutilizan y que ya se toman y que están disponibles en internet en muchos medios, pero en sí, dentro de los REA, la revalorización de la producción del docente desde su perspectiva, situado en un ámbito y en una propuesta específica, creo que es el valor primordial y el reconocimiento de ese trabajo, de cómo compartirlo y que sea interoperable también le da un valor y una singularidad especial, pero sobre todo de este nuevo desafío en cuanto a estas reglas de cultura digital, el respeto, el reconocimiento y prestar atención a estas cosas que tal vez antes pasaban por alto, como decía Lila, la asignación de una licencia de uso, de qué permito y qué no permito de mi recurso, y el reconocimiento de parte de otro, de quien remixa mi producción, se toma el trabajo de reconocer lo que se hizo antes y del valor agregado que tiene ese producto educativo como tal para que siga cumpliendo su fin, ¿no? Eso creo que es súper importante y es algo a trabajar no solo con los docentes, sino también con los alumnos que acceden a estos recursos.
Bueno, muchas gracias. Lila. Un comentario, sí, cortito. Yo voy a bajar el nivel de optimismo, lamentablemente. No, yo creo que sí hubo digamos, hay un conjunto de prácticas que tuvieron lugar en este último año y medio, que son una base sumamente interesante para, digamos, trabajar a partir de ahora. Yo creo que ese es el desafío, cómo recuperar de algún modo ese conjunto de prácticas que están muy mezcladas, ¿no? En el sentido que algunas son buenas prácticas, otras no tanto. Creo que saliendo de la urgencia, va a ser el momento de sentarnos a reflexionar sobre esto que hicimos, que en algunos casos hay cosas súper creativas y realmente inteligentes, digamos, que aprovecharon la coyuntura para hacer cosas muy interesantes, y hay otras que, merecen que las analicemos y las revisemos. A mí particularmente una de las cuestiones que me preocupa y que me parece que las universidades tenemos ahí sobre todo las públicas, digamos, una voz que es importante levantar en ese sentido, son las cuestiones que tienen que ver con la soberanía tecnológica en relación a la infraestructura sobre la cual se montan estas actividades, ¿no? O sea, nosotros nos hemos adherido con uñas y dientes a nuestros Moodle, ¿no? Pero pensemos que en otros niveles educativos no han tenido tanta suerte, ¿no? Porque esas plataformas no estaban instaladas, entonces se volcó una cantidad de personas, datos, actividades a plataformas que, tenemos que a la salida de este proceso revisar si efectivamente vale la pena seguir poniendo energías de docentes y estudiantes ahí, o si todas estas prácticas, que me parece que es interesante justamente recuperarlas, porque desde las áreas de tecnología educativa, desde nosotros como el campus virtual en Villa María, conseguir que los docentes se animaran a usar tecnología es un desafío que hasta marzo de 2020 era realmente complejo, ¿no? Y de repente en 18 meses todo el mundo lo estaba haciendo todos los días, más de una vez por día, ¿no? Digo, antes de marzo de 2020 hacer una videoconferencia era nada, todo un proyecto de vida, poco menos, y ahora lo hacemos varias veces al día. Así que me parece que ahí hay un poco en línea también de lo que decía Ignacio, ¿no? Hay una responsabilidad por parte de las universidades públicas de, ofrecer de alguna manera los ejemplos vivientes, las alternativas de que efectivamente esa infraestructura se puede sostener a nivel de las instituciones, que hay herramientas que son mejores que otras por razones que no son solo técnicas, ¿no? Sino que tienen que ver con los objetivos o las metas en última instancia que por ahí están muy lejos o son muy diferentes de las herramientas que nos ofrece, ¿no? La web indistintamente, o este mundo, digamos, de las plataformas digitales. Pero bueno, nada, como para poner una nota de color. Muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias a todas. La verdad que yo no voy a fijar mi opinión, pero sí están ahí, dando vuelta por todos esos lugares, así que se agradece mucho. Bueno, tenemos un comentario ahí en YouTube, antes de seguir. Muy buenas e interesantes todas las exposiciones, nos dice Jorge Spertino. Gracias, Jorge. Y Lila, ¿tenés una pregunta para Patricia? Yo tenía una pregunta cortita para Patricia, pero me parece un tema bien interesante que no llegamos a conversarlo cuando hacíamos las capacitaciones conjuntas, que es, vos contabas que los docentes serían publicadores, ¿no? Incluso porque a lo mejor Belén también tiene algo que comentar respecto de la experiencia de Ansenusa sobre ese punto en el repositorio. Y nada, si ya tienen experiencia sobre eso, ¿cómo llegaron a esa decisión, que me pareció una decisión súper difícil entre las opciones que habría para que el repositorio se alimente?
y qué desafíos visualizan sobre eso. Bueno, primero, un poco esto a lo que te referís al principio, ¿no? Movilizarlo a dos desafíos. Uno, reconocer la potencialidad que tiene la disponibilidad del recurso como recurso abierto y todos los miedos que surgen en pos a la apertura de su producción, ¿no? Que de hecho en todos los talleres que hacemos de uso es lo primero que surge, pero el repositorio es abierto, cualquier persona lo puede ver, todos van a descargarlo, digamos, es algo que si bien se comparte en cuanto al espíritu de los recursos educativos abiertos, en principio creo que no es una idea que está del todo clara y que va un poco en contrapartida también de una demanda docente que es latente, sobre todo quienes trabajamos en educación a distancia, lo vivimos siempre, sobre la producción de los textos básicos, los desarrollos guías que hacen los profesores para cada una de las propuestas educativas en cada instancia que se dicta la asignatura, poder tener un reconocimiento de autoría y del desarrollo de esas producciones que quedan por ahí se quedan como en la nada. Este es el espacio que les da esa potencialidad de uso, esa visibilización del trabajo docente que muchas veces es lo que ocurre en el diálogo en el aula, pero es el que acompaña el trayecto pedagógico, esa orientación en el recorrido de los recursos que dispone el profesor en el Moodle o en cada uno de los espacios. Y bueno, surge un poco esa duda, ¿no? Por ahí la decisión de que cada uno sea publicador fue sobre todo para instarlos primero en el uso, en cómo era las potencialidades que tiene la herramienta. Por otro lado, que nos ayuden a pensar también otros usos, no solamente los que nos parecía a nosotros como equipo de trabajo en principio y si se quiere de forma autoritaria la denominación de las colecciones y de cómo van a estar descritos y denominados cada uno de los recursos que se iban a cargar en cada ítem que alimentan las colecciones, y también para que cada profesor tenga la posibilidad de darle la impronta y la potencialidad que cree correspondiente para el uso que tiene un REA, ¿no? No limitarlo a un esquema rígido, a un formato específico, que creo que ese no es el espíritu que justamente tiene un REA, sino que se pueda compartir la producción y tal y como se pensó desde un principio. Y por otro lado, nosotros también damos la posibilidad de que el docente pueda compartir aquellos recursos que tienen, en muchos casos creo que pasa, multiplicidad de autores, ¿no? En esos casos sí hacemos hincapié en cuanto a las licencias de distribución y las condiciones en las que está dispuesta el reglamento de uso del REA institucional, sobre el conocimiento conjunto de todos los autores por parte del recurso. Y bueno, y las licencias que hay una licencia específica que nosotros promovemos dentro de los Creative Commons, que creo que es la que se promueve también dentro de los recursos educativos abiertos en general, y en caso de que no estuvieran de acuerdo, poder acordar algún tipo de licencia que permita no perder el espíritu de un REA, ¿no? De su reutilización y de su circulación, que creo que es un poco el objeto de la creación del espacio. Y por otro lado, también promover no solamente los recursos docentes, sino también aquellas producciones que creen que son interesantes recuperar, que son desarrolladas por parte de los alumnos. Esa fue otra discusión que hubo en el grupo, pero creo que el docente como publicador, gracias a la posibilidad que da el DSpace, en este caso que es la herramienta tecnológica utilizada, puede
publicar indicando otro autor que no necesariamente tiene que ser él, pero que sí se asocia directamente a una producción en el marco de el desarrollo de la asignatura, y poder dar el lugar del reconocimiento de las producciones de los alumnos en una propuesta específica nos pareció súper interesante para otros alumnos, para el público en general y para los docentes de la propia escuela. Así es, un poco esa fue la decisión de por qué los docentes sean los publicadores y no que esté asociado a un equipo técnico específico. En el caso en particular de Anza-ENUSA, bueno, nosotros hasta que nos permitió las actividades presenciales, trabajábamos mucho en las instancias de capacitación. No tanto por el proceso instrumental del autoarchivo, sino para poder desmistificar cuestiones que tenían que ver con qué va a pasar con mi material cuando lo subo. Me parece que eso es algo muy interesante de trabajar, porque también nos pasó en una primera instancia cuando empezamos a trabajar con producción de materiales, esto de pensar, bueno, ¿qué significa para las instancias de educación superior producir materiales y no trabajar directamente con los recursos como se trabaja tradicionalmente? Pero en el caso de los repositorios, el trabajo de capacitación, esto de comunicar, de deconstruir lo que supone que un material esté en un repositorio institucional, qué significa que se pueda redistribuir, que se pueda remixar, qué va a pasar. Creo que nos permite romper muchos mitos, enfrentar algunos fantasmas sobre hoy, pero me van a plagiar, que es como uno de los temores en los que uno por ahí se suele encontrar, y empezar a poner nombre a cada situación y entender que los repositorios tienen un marco legal y que hay decisiones técnico-políticas y pedagógicas que acompañan el tipo de licencia que van a adquirir o que van a tomar los materiales cuando los subimos. Me parece que es clave y que permite, como planteaba recién Patricia, esto de poder generar un reconocimiento y una identidad de publicadores y publicadoras y que tenga una dinámica activa y visible el repositorio. Así que nosotros generalmente desarrollábamos 1 o 2 instancias de capacitación a lo largo del año y focalizamos eso. Creo que ese es un punto interesantísimo porque muchas veces compartimos o se compartían los materiales de una misma manera y por ahí es hacer ver que en realidad el riesgo era por ahí mayor en el temor de lo que pasaba con ese material, creo que suma muchísimo. O sea, poder entender cuál es la lógica que supone el compartir y el redistribuir un material, me parece que ayuda a que se visibilice y se genere de manera mucho más autónoma un proceso de carga y de manera personal. Y esto que planteaba Patricia en relación con los estudiantes, y esto es a término personal, me parece que es muy rico y nos posiciona diferente poder tener un espacio, un lugar donde yo pueda subir mi publicación como estudiante en un profesorado, donde estoy haciendo mi práctica, compartir mi propuesta y que sea el mismo lugar donde a lo mejor la docente o el docente que me está formando también sube y comparte su publicación. Parece que nos pone en un diálogo y en un modo de compartir el conocimiento que enriquece muchísimo y que también nos permite repensar algo que decía Silvia al principio de la distribución de las tareas al interior de las aulas y de las instituciones educativas. Bueno, me parece muy importante, gracias por los aportes. Yo creo que si estamos para cerrar y agradecerles nuevamente la participación. Me parece que en este tema estamos aprendiendo muchísimo también de quienes ya tienen una trayectoria anterior de investigación y resulta para las universidades, en particular quienes hacemos la gestión académica de las universidades, muy significativo.
volver a recordar que estamos cerrando este encuentro en el marco de la Semana del Acceso Abierto que ha propuesto, en este caso, la Universidad Nacional de Villa María y que sigue mañana a las 18 con otro encuentro respecto de ciencia abierta en las universidades. Y bueno, esperamos que puedan acompañarnos y seguir militando y trabajando por esta causa que creemos que es muy significativa. Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a las expositoras en particular y a quienes estuvieron por YouTube. Les dejamos un abrazo grande y nos vemos pronto. Adrián Méndez justo nos saluda desde Mendoza. Se me va a caer un lagrimón a mí. Ahí estamos. Les mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Saludos. Muchas gracias.